El versículo de esta semana es Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Palabra de Dios. Damos la bienvenida a todos los obreros, bienvenidos a este culto. Hoy, día 8 de mayo, vamos a celebrar juntos la palabra de Dios que se va a cumplir en el campo. La lectura del día de hoy está basada en el libro de Hebreos, capítulo 11. Cuando vemos los héroes de la fe, llegamos hasta la historia de Josué en el capítulo 11, versículo 30. La Biblia dice que por la fe los muros de Jericó cayeron. Pero ¿la fe en qué tuvo Josué? ¿En qué se aferró realmente este gran obrero, podemos decir discípulo, o podemos decir este gran líder en su época? Nuestra vida debe estar cimentada correctamente. Nuestra fe tiene que estar correctamente puesta en el mayor deseo de Dios. En el tiempo del día de hoy podamos nosotros, al recibir el mensaje púlpito de que Dios nos quiere dar, hoy podamos nosotros recibir gracia y así ver cómo esta palabra también a través de la fe se cumple en cada uno de nuestros campos. Queremos iniciar con la introducción de esta manera. Nuestra fe como hijos de Dios debe estar puesta en la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Realmente la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es eterna. ¿Por qué debo poner toda mi fe, toda mi fuerza, mi vida en la palabra de Dios? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Nuestra fe se alimenta con la palabra de Dios. Nuestra fe tiene un soporte, tiene una razón de ser. Si está confirmado y está por encima de todas las cosas dentro de la palabra de Dios. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, dice 3 cosas que es la palabra de Dios para nosotros. Aquellos que tienen la fe en la palabra, aquellos que creen en el cumplimiento de la palabra. Lo primero que 1 Pedro capítulo 23, de 23 al 25 dice es que tú y yo, usted y yo fuimos salvos por esta palabra. Fuimos renacidos de una simiente que era incorruptible a una corruptible por la palabra de Dios. Lo segundo que podemos ver en 1 Pedro capítulo 1 dice que es solo la palabra de Dios, hay que recordar, es eterna. La hierba se seca, las flores se marchitan. La palabra de Dios dice que permanece para siempre. Y por último, la palabra de Dios es el gozo que Dios da a cada evangelista. A cada creyente que se aferra a la palabra, usted debe seguir con gozo a esta palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra del evangelio, es la palabra que es nuestro evangelio, esta palabra que a mí me hace poder vivir la vida tan deseada de Dios en ese campo. No olvide que esta palabra lo salvó. No olvide que esta palabra es eterna. Y no olvide que esta palabra se lo dio para que usted con gozo, no con esfuerzo, sino que disfrute con gozo lo que es la palabra de Dios. Que a través de este tiempo podamos nosotros recordar lo importante que es poner nuestra fe completa en la palabra de Dios. Entonces podemos decir como segundo en esta introducción es que Dios nos ha dado su palabra. ¿Qué significa que Dios nos ha dado su palabra? Primero, debemos ser nosotros los bienaventurados, los creyentes, que no solamente nosotros oímos su palabra, que no solamente somos creyentes que escribimos su palabra o memorizamos su palabra porque es importante y claro que hay que meditar en su palabra, sino que somos personas que realmente estemos donde está la palabra de Dios. O sea, creyentes que estén en la corriente de la palabra de Dios. Al final podemos decir entonces que esta palabra no solamente la oigo, no solamente la escribo, no solamente la medito, sino que esta palabra es mi palabra. Es la palabra que me sana, según Hebreos 4:12. Nuestro caminar en esta fe tiene que ser guiado únicamente con la palabra de Dios, como fue en la época de Josué. Josué se aferró a la palabra de la promesa que Dios le dio y con esto fue hacia los muros de Jericó. Con esto fue y pudo cruzar el río Jordán, porque es la palabra que se cumple en el campo. Pongamos nuestra fe correcta a través del mensaje del día de hoy y así podemos recibir toda la gracia y toda la fuerza a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué queremos nosotros hablar de la fe de Josué en este mensaje importante? Primero, nosotros tenemos que ver en la vida de Josué que lo más importante
No es si los muros se derribaran, no es si el Mar Rojo se abrió, no es si el Jordán se secó. Lo más importante es que usted no debe olvidar su identidad. Es lo que Josué estaba seguro. Cuando usted lee Josué capítulo 1, del versículo de 1 al 9, una vez que Moisés muere y no está con Josué, Dios le revela su propósito y su identidad a Josué. Por eso, antes de ir al campo, antes de hacer un negocio, antes de recibir cualquier respuesta o aunque no lo haya, lo más importante es mi identidad. Mi identidad que está basada en la palabra de Dios. Mi identidad que no está basada en las circunstancias o el ambiente. Dios bien le dijo la realidad presente a Josué. Le dijo, tu siervo Moisés ha muerto. Entonces es una realidad, no es una mentira. Pero José no quedó atrapado en esta realidad, sino que la Biblia dice que Dios le dio su palabra a Josué y le dice la mayor seguridad que debe tener el evangelista o el líder que se aferra a la palabra de Dios. ¿Qué es la seguridad que debe tener? Que Dios no cambie. El mismo Dios que estuvo con Moisés, Dios le dijo, el mismo yo que estuve con Moisés, estaré contigo. Aunque habían pasado días o semanas, el mismo Dios que estuvo con José, el mismo Dios que estuvo con Abraham, es el mismo Dios que estuvo con Moisés y ahora estará con Josué. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Disfrutemos de este respaldo, que está bien, que las situaciones que vengan, o si está bien o si no tengo respuesta, lo más importante es que Cristo, Dios no cambia. Él es el mismo de ayer. Ahí está basado mi identidad. No olviden que si el inicio de la vida de fe en la palabra empieza con la identidad, entonces no debo olvidar que tengo mi respaldo celestial en donde quiera que yo vaya. Dios le dice a Josué, pasa este río, yo estaré contigo, yo te he entregado toda esta tierra, así como estuvo Moisés, estaré contigo, y es más, solamente esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo, tú entregarás la tierra por heredad. En otras palabras, Josué iba al campo porque tenía un respaldo, porque tenía una seguridad, tenía una convicción. El día de hoy nosotros no olvidemos nuestra identidad. Está bien las situaciones, está bien el ambiente, está muy bien las circunstancias. Lo que yo no debo olvidar es mi identidad que está en la palabra, mi seguridad que está en Dios, que es eterno, que no cambia y su respaldo celestial continúa guiándome y llevándome hasta el día de hoy. No es tan importante otras cosas. ¿Tendrán respuestas? Sí. ¿No tendremos respuesta? Está bien, porque tengo mi identidad. Lo segundo que debo recordar es que yo tengo que tener la seguridad, si tengo esta identidad, tengo que tener la seguridad de seguir solo a la palabra. Que la palabra de Dios sea la guía de mi vida. Pero ¿cómo yo puedo ver esto? Mire Génesis capítulo 12, versículos 1. Mire Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice la Biblia que Abraham salió de Ur de los Caldeos. Dios nunca le dijo en qué dirección, ni tampoco le dijo el lugar. Pero la Biblia dice en Hebreos 11:8 que Abraham salió de Ur de los Caldeos, aunque no sabía a dónde iba, por la fe siguió la palabra. Nosotros tenemos que creer en la palabra, pero también seguir la palabra y ver cómo esta palabra se cumple. Dios guió perfectamente a Abraham, también a Isaac y a Jacob, y Dios sigue guiándonos con su palabra hasta el día de hoy. Como vimos el texto bíblico, la lectura del día de hoy en Hebreos 11, pero cuando usted lee Josué capítulo 6, es el texto central cuando ocurrió el evento de los muros de Jericó. El versículo 1 al 5 nos enseña algo importante. En el versículo 1 y capítulo 6 dice que todo el pueblo de Jericó estaba cerrado completamente, era una crisis, nadie entraba y nadie salía. A pesar de esa crisis, el pueblo de Israel no quedó desanimado, no quedó desesperado, porque si nosotros tenemos la seguridad en la palabra de Dios, tenemos que creer que no importa la situación, no importa el ambiente, no importa las circunstancias, obreros. ¿Por qué? Porque absolutamente Dios cumplirá su palabra. Él lo prometió. Así que si Dios cumplirá su palabra, yo no tengo que estar pensando si la situación es de ventaja o no es ventaja. Dios cumple su palabra. Por eso en el día de hoy nosotros, como Josué, como Abraham, seguimos la palabra, pero nosotros no solamente es la palabra de Dios,
sino que estamos en el cumplimiento de la palabra de Dios en el campo. Es muy diferente. Escuché el mensaje del domingo, muy bueno. Pero nosotros estamos todos los días viendo cómo esta palabra se cumple del mensaje de púlpito en el campo. O sea, estamos en un itinerario del cumplimiento de la palabra. Por eso somos llamados testigos. Tenga seguridad de esto. La palabra dice que cuando yo estoy aferrados a la palabra, en Juan 15, versículo 7, dice que si estoy aferrado a la palabra, la oración empieza a suceder. La oración empieza a ser natural. Por eso la Biblia dice que si permanecemos en Él y las palabras de Cristo permanecen en nosotros, pidamos lo que queramos y os será hecho. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos pedir de acuerdo a la voluntad, porque estamos aferrados a la palabra. Yo no tengo por qué orar por otras cosas. Mi título de oración está en el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque yo me he aferrado, estoy siguiendo. Oro por que el mensaje de púlpito se cumpla en nuestra vida. Por eso, obreros, el día de hoy, tenga primero la convicción de su identidad. Segundo, tenga seguridad en ese campo donde usted quiera que vaya en la palabra de Dios. Y por tercero, entonces como obrero tiene que disfrutar de las bendiciones que están dentro de la palabra. La palabra habla de grandes bendiciones. No es que el pastor le dijo algo nuevo, está en la palabra. Simplemente tenemos que tener seguridad que en esta palabra están todas mis bendiciones. Josué se aferró a la palabra y la Biblia dice que dio 7 vueltas. A la pregunta era, ¿qué habrán pensado el pueblo de Israel? ¿Por qué damos 7 vueltas? No pasa nada. Pero el pueblo de Israel solamente se aferró a la palabra, creyó en la palabra y se levantó las obras de Dios. Entonces, en el día de hoy, ¿cuáles son las bendiciones que Dios nos ha dado con su palabra? Número 1, Dios nos ha dado la seguridad de la salvación. Aparece en su palabra en 1 de Juan capítulo 5, versículo 13, dice que estas cosas os he escrito, obreros, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Creemos realmente en la salvación. ¿Por qué creo en la salvación? Porque Dios así me lo dio en su palabra. Tenga seguridad de esto. Así que si usted tiene seguridad de la salvación, en 1 de Juan 1:9 dice que absolutamente usted tendrá seguridad del perdón de pecados. Claro, si usted es salvo, claro que Cristo perdonó todos sus pecados. No queda atrapado usted en las heridas, no se queda atrapado en el pasado. Todo fue consumado en la cruz del Calvario. Y por eso cuando yo sé que Él me salvó, Él me perdonó, tengo seguridad en Juan 5:24, absolutamente porque soy salvo, absolutamente porque Él me perdona, yo puedo orar. Y absolutamente yo recibiré respuesta porque soy su hijo. Dice que hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y se os dará para que vuestro gozo. Ahí está el secreto de la oración, el secreto de orar aferrándonos a la promesa y que se cumple en el campo. Y por último, yo tengo lo segundo, lo último, tengo que tener la seguridad en que Él guía mi vida conforme a la palabra. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 dice que no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tus propios pensamientos, reconócelo en todas tus veredas y Él obrará. Tenemos seguridad de la salvación por la palabra, tenemos seguridad del perdón de pecados por la palabra. Tengo seguridad que Él responde mis oraciones por la palabra. Tengo seguridad ahora que Él guía mi vida completamente. Y por último, tengo la seguridad que en cualquier situación que esté, Él me dará la victoria. Dice que Él nos dará la salida. En Juan 16:33 dice que tendremos aflicciones, pero Él ha vencido al mundo. Nuestra seguridad es que la palabra de Dios se cumplirá. Y Él me ha dado estas 5 seguridades que debo yo plasmar en mi vida y en la palabra, con la palabra y en el campo. El día de hoy pueda recibir mucha respuesta, la mayor fuerza de Dios, pero tiene que ser solo a través de la palabra de Dios. Quiero concluir el mensaje del día de hoy, animando a la iglesia que no olvide que somos los discípulos que se aferran solo a la palabra de Dios. Somos los discípulos que no tienen otra respuesta. Que la palabra de Dios es viva y eficaz, se cumple. Claro, soy esos discípulos que estamos mirando, meditando y aferrados al pacto de Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 7 al 8 dice, los que confían en Jehová, los que creen en su palabra son como el árbol junto a corrientes de las aguas, que aunque venga sequía, vengan tempestades, ese árbol seguirá dando fruto verde. ¿Por qué? Porque la sequía es símbolo de situaciones, es símbolo de dificultades, que aunque pase mucho tiempo, tengo seguridad en que la palabra de Dios se cumplirá y es viva y eficaz.
que el día de hoy podamos nosotros tener la fe como Josué, pero la fe correcta, la fe en que primero debo recordar mi identidad, la fe en que no debo olvidar las obras de Dios, mi seguridad de que Él está obrando y dando completamente la salvación a través de Cristo. Nosotros tenemos que tener esta respuesta. Somos los discípulos que transmiten solo la palabra de Dios, que tienen su fe aferrado y confianza en Dios, porque seremos como ese árbol que en la sequía sigue dando fruto y que no hay circunstancia que mueva este árbol. Igualmente somos esos discípulos. Aferrémonos a la palabra, al agua de vida como este árbol y que no importa la situación, sigamos continuamente concentrados en su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra es viva, Dios. Nada ni nadie puede detener a tu palabra, Dios, en esta hora. Gracias porque en ella nos aferramos, en ella creemos. Solo tu palabra, Dios. Gracias por la vida de todos los obreros, Señor, la iglesia que está aferrando, Señor, la fe como Josué y que podemos juntos recibir esta gracia. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor, a través de tu palabra, Señor. Oramos, Señor. En el nombre de Jesucristo, oramos, Señor. Amén.